Darle acceso, admitir a todos. Sí, Sí, Bueno, estamos listos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Sebastián. hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo webinario que estamos realizando desde la Fundación del Terra en conjunto con ASACOM y bajo los auspicios de Climate and Clean Air Coalition y Global Meet and Hub. Para todos los hablantes en portugués, podrían seleccionar dentro de donde dice interpretación en la línea de abajo de, del Zoom, el canal el idioma al cual quieren escuchar, si es en español o es en portugués. Va a tener una traducción en simultáneo en portugués y bueno, cuando hablen en español vamos a tener una traducción en simultáneo en el otro idioma. Eh, si hay alguna duda sobre la traducción en simultáneo, pueden agarrar y escribir en el chat y podemos solucionar el problema por ahí. Ok, Eh, seguimos. bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos al webinar, la edición número 5 del webinarios que estamos desarrollando en conjunto con ASACOM. En este caso, vamos a trabajar sobre emisiones de gases de efecto invernadero durante el compostaje de residuos orgánicos. Y vamos a charlar sobre experiencias y oportunidades para el mercado de carbono en Argentina y en Brasil. Estos webinarios se hacen bajo los auspicios de CCAC y GMH, que son dos donantes que están trabajando con nosotros en el desarrollo de políticas públicas ambientales que contribuyan a mitigar los gases de efecto invernadero generados por los residuos orgánicos en varias ciudades del país. Eh, y bueno, les cuento más o menos brevemente qué es Delterra. Delterra es una fundación internacional creada a partir de McKinsey Company en 2018. Trabaja en todo el sur global en el desarrollo de políticas ambientales que contribuyan al aumento de tasas de reciclaje y compostaje en las ciudades en que trabajamos y también a mitigar gases de efecto invernadero. Nosotros trabajamos en Argentina, en Brasil y en Indonesia. Tenemos distintos proyectos. Dentro de Argentina estamos trabajando con 10 ciudades, en Brasil estamos trabajando con 3, en Indonesia en varias comunidades del país. Y bueno, siempre trabajando en todo lo que es políticas de economía circular, reciclado y compostaje. En este caso, el trabajo que vamos el tema que vamos a tocar ahora es principalmente gases de efecto invernadero en compostaje y también lo que experiencias en bonos de carbono en Argentina y en Brasil. Eh, Nuestra oradora, Violeta Silver, moderadora, perdón, es miembro de ASACOM, es ingeniera agrónoma, experta en residuos orgánicos y compostaje. También es profesional del Departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos en el INTI y docente de la Cátedra de Ecología Agrícola en la Facultad de Agronomía de la UNS. También brinda asistencia técnica integral en gestión de residuos orgánicos a empresas, gobiernos locales e instituciones. También tenemos como orador a Hernán Kucher, licenciado en Ciencias Ambientales, analista en el Centro de Investigación de AISA, doctorando en Ciencias Agropecuarias de la UBA sobre evaluación integral de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de compostaje de barros cloacales y su aplicación en suelos, y también es docente de Química Inorgánica y Analítica en la Facultad de Agronomía de la UBA.
y también colaborador en la cooperativa Asuma, brindando asistencia técnica y capacitación en proyectos de compostaje. También tenemos a Gabriel Prieto, el segundo orador, licenciado en Administración de Empresas, tiene una formación en Midwest Biosystem sobre sistemas avanzados de compostaje, es socio gerente de Highsoil SRL, una empresa de más de 25 años dedicada a la producción de compost orgánico, sustratos, servicios de recolección y chipeado de residuos verdes y al tratamiento de residuos agroindustriales. También está Felipe José Moraes Pedrazi, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Geociencias, investigador en la FAPEF Innovación, fundador de Smart Compost, una empresa dedicada al monitoreo de remoto de gases de efecto invernadero, olores y calidad de proceso de compostaje. También es parcero de CEU Azul Residuos, una empresa dedicada al tratamiento de residuos orgánicos, transformando unas 2.000 toneladas por mes en compost orgánicos de alta calidad, y jefe de operaciones FAIS Verde, empresa dedicada a jardinería y compostaje de residuos verdes. También es miembro del US Composting Council y actual director presidente de la Asociación Brasileña de Compostaje. Presentados todos, paso la palabra a Violeta, que va a seguir moderando este webinario. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Eh, Vamos a presentar la Asociación Argentina de Compostaje. Como decía Sebastián, yo soy miembro y los disertantes argentinos también. Esta asociación se conformó como asociación civil en el año 2020. Es una asociación de carácter federal, ¿sí? Sus asociados se encuentran a lo largo y ancho del país, Argentina, y hoy la integran alrededor de 110 socios y socias en carácter individual o empresarial. Esta asociación tiene la misión, ¿sí?, de orientarse a ver qué hacer con la problemática de los residuos en Argentina y en particular cómo trabajar valorizándolos a través de la cadena del compostaje, todo lo que implica esta articulación público-privada. Por ende, sus integrantes son desde instituciones públicas que trabajan muy orientadas a lo que es la investigación y el desarrollo, como también así empresas que desarrollan tecnología, equipamiento o son operadores de residuos, ¿sí? Entonces, ASACOM es un espacio de intercambio, de integración, de vinculación para trabajar en la temática de los residuos orgánicos y en la cadena del compostaje. Así están nuestros objetivos de difusión, bien orientados a poder tener espacios de publicación, de divulgación de lo que se hace. Contamos con una revista con publicaciones anuales. Este año hemos sido seguimos siendo coorganizadores del Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales, que este año se va a desarrollar en Mar del Plata, en el mes de noviembre. Entonces, dentro de las publicaciones participamos del libro de resúmenes de este simposio, donde hay trabajos de nuestros asociados y asociadas. Como les decía, también participamos de actividades de investigación, innovación y desarrollo, y de lo que son los espacios para trabajar sobre las normativas de calidad, uso de los compost perdón, y las enmiendas en general, ¿sí? Lo que son las buenas prácticas de producción y las normativas que tienen que ver con la calidad. Conformamos como ASACOM, somos parte del Comité Técnico de la Norma de Compostaje Argentina, ¿sí? ¿Y por qué asociarse? Además de lo que les comenté, de participar de los espacios de intercambio y de divulgación, contamos con comisiones de trabajo donde profundizamos sobre las distintas cadenas de los residuos orgánicos en Argentina, y también esto que les comentaba de la posibilidad de intercambiar con colegas, no solamente en estas comisiones de trabajo en la institución, sino también en simposios internacionales, que justamente este año se organiza en conjunto el Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales de Argentina con el Simposio Internacional de Gerenciamiento de Residuos Agropecuarios e Industriales de Brasil, ¿sí?
Así que los socios y socias tienen la posibilidad de acceder a descuentos participando de estos espacios. Acá podemos ver quiénes son los socios que nos acompañan de maneras auspiciantes. Entre ellos contamos con High Soil, la empresa en la que cogerencia Gabriel Prieto y que hoy nos va a venir a contar su experiencia también. Así que dicho esto, les presento nuestra agenda para el día de hoy. Como bien presentó Sebastián a nuestros disertantes, vamos a conversar sobre 3 paneles. En este caso, y este es nuestro cuarto webinar en conjunto con Delterra, tenemos el honor de contar con la Asociación Brasilera de Compostaje a través de Felipe Pedrazi, así que por eso es un webinar internacional, con la traducción simultánea portugués-español. Entonces vamos a presentar en primer lugar a Hernán Kuger con esta disertación tan interesante que nos viene y nos pregunta sobre si el compostaje contribuye con la mitigación del cambio climático. Después Gabriel Prieto nos va a presentar la experiencia de su empresa High Soil, ¿sí? La historia, el presente y el futuro, vinculado al proceso de certificación de bonos de carbono. Y por último, Felipe Padedrazi nos va a presentar las claves para hacer un buen proceso de compostaje, reducir emisiones y esta oportunidad de la generación de créditos de carbono con certificación de terceras partes, ¿sí? Por último, les dejamos el chat para que nos hagan preguntas que quieran intercambiar con nuestros disertantes finalizadas las 3 presentaciones. Vamos a tener 15 minutos de intercambio. Así que con esto dejo de presentar y le doy lugar al primer disertante del día de hoy, a Hernán. Adelante, Hernán. Muchísimas gracias, Violeta. A ver, comparto pantalla. Ahí se ve pantalla completa. Ahí sí, Bueno, adelante. genial. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco muchísimo la invitación a poder presentar en este webinar. Me parece que es un tema muy importante que hay que abordar y que hay que desarrollar, así que muy agradecido por esta invitación. Sin más, empezamos entonces con la pregunta de mi charla, que es: ¿contribuye el compostaje a la mitigación del cambio climático? Mi charla es un poco introductoria para darle pie a las presentaciones de Gabriel y de Philippe, y ante la duda de que haya alguien que no esté muy involucrado en el tema y que esté con esta cara en este momento, le pido por favor que no googlee, porque ya me tomé el trabajo de hacerlo yo, y les cuento que mitigar el cambio climático significa tomar acciones para reducir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de carbono que los eliminen de la atmósfera. Es decir, cualquier acción que tienda a disminuir los gases de efecto invernadero o las emisiones que se están generando va a ser una medida de mitigación del cambio climático. Pero si alguien quiere ir un poco más allá y directamente quería googlear la pregunta de mi presentación: ¿contribuye el compostaje a la mitigación del cambio climático?, muy gentilmente Google y la inteligencia artificial nos responde sí. El compostaje sí contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Dice que al reducir las cantidades de residuos orgánicos que terminan en vertederos o rellenos sanitarios, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, que son las más potentes, que son más potentes que el dióxido de carbono. Nos da una respuesta muy concreta, certera, pero si esto fuese tan sencillo, no estaríamos acá sentados seguramente. Entonces fui un poco más lejos y me fui a Google Académico, a Google Scholar, para los que lo conocen. Y acá, cuando uno busca compostaje y gases de efecto invernadero, aparece que hay 103.000 resultados. Es un poco más complejo que la respuesta que nos dio la inteligencia artificial. Y lo que vemos es que desde 1990 hasta la fecha, la información científica que se fue publicando sobre este tema aumentó exponencialmente. Repasando un poco, por si alguien no está en tema de cambio climático y gases de efecto invernadero, por las dudas, sencillamente, y esto creo que todo el mundo lo conoce,
Básicamente, cuando se aumentan los gases de efecto invernadero en la atmósfera por las acciones humanas, lo que se hace es intensificar el calentamiento global. O sea, un efecto natural, que es el efecto invernadero, se intensifica por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ese calentamiento global no es solamente un aumento de la temperatura de media de la Tierra, sino que tiene impactos directos e indirectos que se terminan agrupando en lo que hoy en día conocemos como el cambio climático. En Argentina, disculpen, no traje el ejemplo de Brasil, esto implica algunas cuestiones muy importantes como, por ejemplo, estrés hídrico. A ver si puedo acá poner el puntero. Eh, Estrés hídrico en el norte del país, un aumento en la frecuencia de precipitaciones, aumentos en el nivel del mar que van a impactar sobre todo sobre sectores costeros, va a aumentar, va a intensificar los fenómenos de sequía en la región árida del país, va a significar el retroceso de glaciares, es decir, tiene un montón de impactos asociados, directos e indirectos, que son realmente preocupantes. Pero bueno, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Creo que todos conocemos que fundamentalmente el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero del que todo el mundo habla y lo que se ve es que desde ya muy pasada la época de la Revolución Industrial y hasta la actualidad, la concentración fue aumentando casi que exponencialmente. Lo mismo pasa con otros dos gases que quizás son menos conocidos, pero que terminan siendo hasta más peligrosos, que son el metano y el óxido nitroso. ¿Por qué digo que son más peligrosos? Porque cada molécula de metano tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que la del dióxido de carbono, y cada molécula de óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento global 298 veces mayor que el dióxido de carbono. Por lo cual, son dos gases a los cuales que tenemos que prestar mucha atención. ¿Cómo monitoreamos estas emisiones de gases de efecto invernadero? Se preguntarán. Bueno, para esto hay directrices del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es una asociación internacional que nuclea investigadores de todo el mundo, que definió justamente directrices para el establecimiento de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Estas directrices lo que imponen es que cada país debería cada 2 años actualizar su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes sectores, ¿no? Esto lo divide en el sector energía, sector de procesos industriales, en agricultura, silvicultura y recursos de la tierra, desechos, que es por el cual hoy estamos aquí, entre otros. Dentro de la categoría desechos, este inventario tiene diferentes metodologías para medir las emisiones de diferentes tipos de procesos, y entre ellos los que nos interesan hoy son justamente el tratamiento biológico de los desechos sólidos que incorporan al compostaje y la digestión anaeróbica. Para tener una idea, en Argentina el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero se atribuyen al sector de residuos. Pero lo que preocupa es que desde que se hacen este relevamiento, este inventario, desde el 90 hasta la actualidad, las emisiones se duplicaron y tienen una tendencia todavía ascendente, en contraposición con sectores como, por ejemplo, el agro, que se mantiene estable en el mismo periodo. Pero si nos ponemos todavía más específicos, fíjense que desde el 2006 a la fecha, desde emisiones casi nulas vinculadas al tratamiento al tratamiento biológico de residuos sólidos, las emisiones de metano y de óxido nitroso aumentaron exponencialmente. Que esto tiene que ver con la apertura de algunos centros importantes de compostaje en la región metropolitana de Buenos Aires, fundamentalmente. Este cambio exponencial que hubo. Entonces, ¿cómo se hace concretamente para medir los gases de efecto invernadero de estos sectores? Bueno, el IPCC nos dice que las ciudades deben reportar el metano, las emisiones de metano, óxido de nitroso y dióxido de carbono no biogénicas asociadas. No biogénicas
se refieren a las emisiones que no incluyen al dióxido de carbono que está ciclando naturalmente en el mundo. Sí, biogénicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono que absorben las plantas y que después, cuando lo compostamos, se devuelve a la atmósfera por la respiración de los microorganismos, no se incluye. Y el IPCC nos propone tres niveles posibles de medición. El nivel 1 propone utilizar factores de emisión por defecto del IPCC, que se hicieron con investigaciones que probablemente se hicieron en otros países que no incluyen la realidad argentina y se usan esos factores para hacer las determinaciones. El nivel 2 nos propone que para hacer los inventarios deberíamos usar factores de emisión específicos del país basados en mediciones representativas. Y ya si nos vamos al nivel 3, que sería el más deseable, pero también el más complejo y el más costoso, nos propone que los métodos de cuantificación se deberían basar en mediciones hechas en cada una de las instalaciones específicas del sitio. Para lo que es nivel 1, el IPCC dentro de su manual tiene justamente todas las ecuaciones que se deberían contemplar para cuantificar las emisiones de metano y de óxido nitroso de los procesos tanto de compostaje como de digestión anaeróbica. Tiene los factores de emisión que le decía, que son factores que en teoría se deberían usar en todo el mundo los mismos. Por eso no son para nada representativos de la realidad de cada uno de los lugares. Y también nos propone que para hacer esas cuantificaciones tomemos estos supuestos, ¿no? Como que la materia seca, perdón, el 25 al 50% de la materia seca de lo que estemos compostando eh, sea de carbono, que el 2% sea nitrógeno, que tenga un 60% de humedad y que las emisiones son, y no se contabilizan las emisiones de origen biogénico, ¿no? Lo que charlábamos antes. Tiene un montón de supuestos que claramente no se adecúan a lo que pasa realmente en cada una de las realidades o en cada uno de los sitios de compostaje. Por eso, y en este sentido, en línea con lo que les vengo diciendo, lo que nos propone el IPCC es que estos factores de emisión por defecto se basen en una cantidad limitada de estudios y se espera que la disponibilidad de datos mejore en los próximos años. Y que es una buena práctica utilizar la información científica actualizada disponible para mejorar los factores de emisión. Y acá es donde un poco entramos en juego los que nos dedicamos a justamente evaluar in situ las mediciones, las emisiones de gases de efecto invernadero. Este desafío de medir viene justamente a cubrir esta necesidad de poder avanzar a nivel país en las determinaciones a nivel 2 y 3, según el IPCC, que implican mediciones in situ, pero que son muy complejas y que son muy variables, claramente, porque dependen de la actividad de los microorganismos. Y como sabemos, esa actividad de los microorganismos dependerá fuertemente de las condiciones en las cuales estemos compostando, que son absolutamente variables y dependen del tipo de residuos, de las condiciones de humedad, de las condiciones de temperatura en las que estemos compostando, entre otras muchas variables. Resumiendo un poco lo que son los procesos microbianos que generan dióxido de carbono y metano, básicamente por el lado de la generación de metano, esta se da a partir de la degradación de compuestos orgánicos, no en condiciones aeróbicas, que serían las deseables para un proceso de compostaje que generan dióxido de carbono, sino en condiciones anaeróbicas, en las cuales las bacterias que se denominan metanogénicas generan metano. Si bien esas condiciones, como decía antes, no son las deseables y en un proceso bien controlado no deberían suceder, siempre hay micrositios o lugares anaeróbicos donde hay emisiones que son imposibles de evitar. Afortunadamente también las pilas de compostaje, sobre todo en la superficie de las pilas, tienen otras bacterias que son metanotróficas y que nos permiten oxidar el metano a dióxido de carbono. Se estima que sí, aproximadamente el 1% del contenido inicial de carbono se transforma en metano. Ese sería el factor de emisión del IPCC. En cuanto a las emisiones de óxido nitroso, estas
se basan fundamentalmente en la disponibilidad de nitrógeno. Entonces, resumiendo un poco, a partir del nitrógeno orgánico que nosotros vamos a compostar, primero hay un proceso de mineralización, se genera amonio. Una parte del amonio, como saben, se volatiliza como amoníaco, pero otra parte del amonio se nitrifica y genera, en algunos casos, óxido nitroso, y del nitrato que se genera por la nitrificación, otra parte se desnitrifica de esa fracción de nitratos. Si el proceso ocurre correctamente, la mayor parte se va como nitrógeno atmosférico, pero una parte se va como óxido nitroso, que es este gas que es sumamente indeseable en términos de calentamiento global. Se estima que entre el 0,5 y el 5% del contenido inicial de nitrógeno se transforma en óxido nitroso. Resumiendo algunos factores para tener en cuenta a la hora de pensar estas emisiones, que son los que determinan justamente la cantidad o la magnitud de esas emisiones. Por un lado, fundamental, las condiciones de aireación. Como decíamos, el metano se da solamente en condiciones anaeróbicas y el óxido nitroso se da en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero principalmente en condiciones anaeróbicas. Por otro lado, en cuanto a la relación carbono-nitrógeno, también es un factor muy determinante y el óxido nitroso se va a generar fundamentalmente cuando las mezclas de compostaje tenga una baja relación carbono-nitrógeno, mientras el metano al revés se va a generar cuando la relación carbono-nitrógeno sea alta. También el tipo de material, obviamente esto está muy relacionado con lo de arriba. Si hay mucha disponibilidad de amonio y nitrato, naturalmente en el material va a haber más emisiones, mientras que si hay muchos carbohidratos fácilmente degradables, es probable que también haya una gran emisión de metano. El pH del material también es sumamente importante. Eh, las, las bacterias metanogénicas se ven favorecidas en pHs neutros o alcalinos, mientras que en cuanto a la emisión de dióxido nitroso a pHs ácidos, suele haber inhibición de la enzima óxido nitroso reductasa, que básicamente es la que transforma el óxido nitroso en nitrógeno atmosférico y al verse inhibida justamente se ven magnificadas las emisiones de óxido nitroso. Y finalmente también las temperaturas, que fundamentalmente tienen un rol sobre la actividad microbiana. Cuanto más altas son las temperaturas, a temperaturas termofílicas, se ve aumentada la actividad microbiana y por ende la posibilidad de emisión de estos gases. Hernán, te interrumpo que te quedan Sí, 5 minutos. perfecto. Muchas gracias, Violeta. Bueno, hay a escala justamente de compostaje, ya hay diferentes metodologías para poder hacer estas determinaciones. Ahora yo voy a profundizar en una que realicé en mi tesis de doctorado, después también Felipe va a profundizar en otras metodologías. Simplemente para que tengan una idea de las diferentes tipologías que hay de dispositivos para medir, pueden ir desde equipos que permiten medición a escala de compostaje domiciliario hasta equipos que permiten la medición de pilas de compostaje grande que ya implican un equipamiento mucho más sofisticado y complejo. En el medio, por ahí, tenemos este tipo de dispositivos que nos permiten medir las emisiones desde pilas de compostaje también, pero sin necesidad de equipamiento tan costoso y complejo, que suelen ser llamados cámaras. Esta ya es otra tipología que no es de la más citada, por lo menos en la bibliografía que pude consultar, pero que la quería dejar para que tengan de referencia. Ahora bien, vamos a sacar el ruido de esto, no sé si ustedes lo escuchan. Este, a partir de acá les quiero presentar un poco lo que fue el caso de estudio de mi tesis de doctorado, donde monitoreamos la emisión de gases de efecto invernadero de una pila con volteo mecánico, donde se compostaban biosólidos, que son el subproducto del tratamiento de efluentes cloacales, utilizando chip de poda como material estructurante. Se hicieron 3 pilas de 11 metros cúbicos cada una, donde se controló la humedad, se controló también la aireación con los volteos justamente, y se monitoreó
el compostaje durante 206 días. Esto nos dio, y durante estos 206 días se siguieron las emisiones de gases de efecto invernadero con una metodología de cámara estática, que ahora presento con más detalle, donde en cada hilera, fíjense, se colocaron 3 cámaras para poder hacer determinaciones puntuales. A lo largo de los 206 días se hicieron 53 muestreos. En cada muestreo, básicamente lo que debe hacerse es colocarse una base que tiene una profundidad de unos 5 a 10 centímetros, sobre la cual se coloca una cámara. Esa cámara lo que permite es la acumulación de los gases dentro de la misma y se extraen los gases con una jeringa en 3 tiempos, porque básicamente lo que uno mide es el flujo de emisión, tiene que determinar la pendiente de esta recta, que es básicamente las emisiones en función del tiempo. Luego de las jeringas, esto se pasa a viales y de los viales el metano y el óxido nitroso y el dióxido de carbono se miden por cromatografía gaseosa. Una vez que hicimos ese seguimiento, logramos recopilar toda esta información, que básicamente son las emisiones de óxido nitroso, dióxido de carbono y metano a lo largo de los 206 días que les decía. Fíjense que tenemos todas mediciones puntuales del flujo de emisión de cada uno de los 3 gases. Si nosotros hacemos una agregación de todas esas emisiones, o una integración, mejor dicho, de esas emisiones a lo largo del tiempo, y convertimos el óxido nitrógeno y el metano en unidades de dióxido de carbono equivalente, a partir de estos factores que mencionábamos antes, podemos obtener la emisión global tanto de óxido nitroso, dióxido de carbono y metano. Entonces, para finalizar, ¿contribuye el compostaje con la mitigación del cambio climático? Con el estudio que yo hice, no es posible responder por esa pregunta porque mitigar el cambio climático va a depender de contra qué lo comparamos. En este caso, en el caso de mi tesis, yo hice una comparación de las emisiones que se generan por el compostaje y posterior aplicación como enmienda de suelos versus la aplicación directa de los biosólidos como enmienda de suelos. Sin embargo, si todavía queremos ir más allá, lo ideal sería compararlo contra las emisiones que se generan cuando estos biosólidos son directamente enviados a disposición final, por ejemplo, en un relleno sanitario. Eh, para cerrar, simplemente esto, los criterios de sustentabilidad en la gestión de residuos orgánicos claramente exceden a la emisión de gases de efecto invernadero directas desde el material. Eso implicaría que uno debería hacer análisis de ciclo de vida que incluyan otros impactos ambientales y también toda la cadena de la generación y el tratamiento de los residuos. También debería incluir un análisis del ciclo de vida social porque el compostaje tiene un montón de beneficios a nivel social y obviamente debería incluir un análisis de costos económicos. Estas son algunas oportunidades, las paso rápido, básicamente para poder mitigar o para poder mejorar las operaciones de quienes hoy están haciendo compostaje. Es fundamental el control de las variables operativas más principales que veíamos antes, la relación carbono-nitrógeno, la aireación, el pH, la humedad. Por otra parte, podría ser útil la instalación de biofiltros para aquellos casos donde las emisiones están mayormente asociadas a metano, pero no tanto para cuando las emisiones son de óxido nitroso. Y una tecnología que es más novedosa es la posibilidad de adicionar zeolitas o biochar que permiten absorber eh, y mitigar las emisiones de estos gases. A modo de cierre, eh, simplemente decir que el compostaje, para que el compostaje no sea un caballo de Troya, necesitamos ciencia de calidad y en ese sentido envío un saludo a los compañeros que hoy están defendiendo la ciencia en varios puntos del país. Así que eso es todo y quedo abierto a dudas. Muchas gracias, Hernán. Bueno, ahí nos dejas muchas preguntas. Vamos a seguir con Gabriel.
A ver si él responde una parte y si no, vamos a seguir con Felipe hasta el intercambio de preguntas, ¿sí? Vayan dejándonos todas las dudas, consultas, intercambios en el chat, por favor. Bueno, Gabriel, adelante. Puedes Bueno, proyectar. hay proyecto y ahí se ve la pantalla. Todavía no. Un segundo. Ahí estoy proyectando, sí. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, gracias Violeta por la presentación. Mi nombre es Gabriel Prieto, soy socio gerente de High Soil, una empresa de compostaje de residuos agroindustriales y de producción de sustratos para cultivos intensivos. Estamos en Buenos Aires, Argentina, y la empresa, bueno, hace 25 años que estamos en el rubro. Como primer medida les voy a compartir un video, un poco donde se ven las actividades que hacemos, y bueno, les voy comentando un poco lo que hacemos. Básicamente tenemos dos plantas de tratamientos, una que es la principal, donde tratamos aproximadamente 3.000 toneladas de residuos por mes, todos residuos agroindustriales provenientes de la industria frigorífica, productores de café, alimentos para mascotas, cerveceras, productos de bebida, y de camas provenientes de la cría de animales, residuos verdes y de poda. Esa es la planta principal. Después tenemos otra planta más chica en el mercado agroganadero de Cañuelas, que es donde se comercializa el ganado acá en Buenos Aires. Y también hacemos, bueno, recolección de las camas de caballo del hipódromo de Palermo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y, y también, bueno, de una urbanización que se llama Nordelta, que hay también algunas imágenes, que es una urbanización muy grande que genera una cantidad importante de residuos verdes. Bueno, todos los materiales recolectados van a la planta de compostaje, y un poco como decía Hernán, las bases, digamos, que tenemos en cuenta para tener un buen proceso son, bueno, la relación carbono-nitrógeno adecuada. Utilizamos sobre todo el chipeado y las camas de caballo como fuente de carbono, y todo lo que es la parte de barros y de residuos industriales en general aportan nitrógeno. Eh, bueno, durante todo el proceso, digamos, luego del armado de las pilas tenemos dos volteadoras autopropulsadas, que ahora van a aparecer en el video. Esta parte es la parte del hipódromo, donde se hace la recolección de camas. Y bueno, como les decía, la parte de operación de la planta, los movimientos, acá estamos viendo la planta, digamos, ahí la llegada de uno de los camiones del hipódromo y una chipeadora trabajando. El volteo se hace con volteadoras para, bueno, mantener un proceso bien aeróbico, para tener una masa homogénea dentro del compostaje, y eventualmente en los casos que sea necesario regar las pilas, las volteadoras tienen incorporadas un sistema de riego que se conecta con una bomba, y se riega ya sea con agua, digamos, de recolección que tenemos en las piletas. Eso que se ve verde abajo son las piletas de recolección de lixiviados. Se riega desde ahí, o eventualmente con algunos residuos que tienen un alto contenido líquido. Luego del proceso de compostaje se toman muestras de las pilas. Tenemos un laboratorio donde hacemos análisis de, bueno, pH, conductividad, germinación, y donde hacemos, digamos, la categorización y la habilitación del compost para su uso agronómico. Bueno, luego de esto, los materiales, nosotros todo el 100% de los residuos que ingresan a la planta se compostan y se comercializan, ya sea como compost o mezclados con otros materiales, conformando sustratos para distintos tipos de cultivos. Eh, bueno, acá terminamos ahora de ver el video, que falta poco tiempo. Bueno, el material es tamizado,
todos los materiales extraños tienen su disposición correcta, digamos, o sea, materiales orgánicos, ya sea que no se terminaron de compostar, vuelven a las pilas de compostaje y los impropios, digamos, se recolectan en unas cajas roll-off y se disponen en los lugares habilitados para tal este, motivo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente filmina, acá está. Bueno, en el año 2022, un poco por curiosidad, inquietud, y porque entendíamos que podíamos capitalizar los resultados de este proyecto, decidimos realizar la medición de la huella de carbono y hicimos un análisis, digamos, de situación del tema y de consultoras posibles que podían hacernos este trabajo, y finalmente, bueno, contratamos una consultora que se llama Colibrí, que fue la, digamos, encargada de hacer las mediciones del proyecto. La estrategia fue la de realizar el inventario de gases de efecto invernadero, evaluar los focos de mayores emisiones, desarrollar un plan de trabajo que incluyó la cadena de valor, relacionar la estrategia de negocio con este proyecto para evaluar los riesgos y oportunidades, planificar un camino de reducción y establecer objetivos y implementar estrategias, integrarlas a los productos y servicios que se generan en la empresa, ¿no? Bueno, como resultado de la medición, la primera medición que hicimos fue en el año 2022 sobre el año 2021. Bueno, encontramos que la empresa emitió ese año 2.246 toneladas de carbono, de dióxido de carbono, sí, donde pudimos determinar que el 45% de las emisiones fueron producto del consumo de combustibles y de la descomposición de materia orgánica, y el 54% fue producto de las operaciones de la cadena de valor, como ser transporte de aguas arriba y bienes y servicios adquiridos, bienes de capital. Y solo el 1% fue emisiones provenientes del consumo de energía eléctrica. Eh, em, bueno, un comentario importante que tiene que ver un poco con, con la presentación de Hernán. Hay que aclarar que el compostaje es una de las alternativas que presenta mayor potencial en reducción de emisiones en lo que es el tratamiento de residuos, ¿no? En este cuadro que estamos viendo tenemos la comparación de emisiones generadas por High Soil en el año 2021 en comparación con otras opciones de tratamiento como la biodigestión con recuperación y venteo de metano y con rellenos sanitarios con y sin recuperación de metano. Bueno, el resultado de esta comparación, encontramos que High Soil emitió en el año 2021 27.000 toneladas de CO2 menos que si esos residuos que nosotros tratamos hubieran sido, digamos, hubieran tenido como destino un relleno sin recuperación de metano, ¿no? Y 4.300 toneladas menos de dióxido de carbono si hubieran sido tratadas en ese relleno con recuperación de metano. O sea, en los dos casos el compostaje es favorable, digamos, a lo que sería el tratamiento en un relleno. Bueno, como objetivos para la medición del año 2022, nos planteamos, bueno, detectar las fuentes de mayores emisiones, planificar mejoras, explorar posibles oportunidades de reducción y de compensación, y el alcance planeado fue para todas las plantas de tratamiento y operaciones que tiene la empresa, como les contaba antes, la planta principal de compost, la planta del mercado agroganadero, la recolección y chipeado de residuos verdes, el hipódromo, oficinas, empleados, todo. Esa fue un poco la estrategia para encarar el trabajo del año 2022, que como resultado dio que las emisiones de ese año fueron de 4.168 toneladas de dióxido de carbono,
donde pudimos determinar que el 57% de estas mediciones fueron producto del consumo de combustible y de la descomposición de materia orgánica, y el 43% producto de las operaciones de cadena de valor, como comentaba antes, el transporte aguas arriba, servicios adquiridos, bienes de capital y demás. Y el consumo de energía eléctrica bajó al 0,2, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, este cuadro muestra la comparación interanual de las dos mediciones que se hicieron, el año 2021 y 2022. Hubo un aumento de 37% de emisiones, y esto se debió a distintos factores. Las principales fueron un aumento de las toneladas procesadas, un aumento también en la compra de materiales que forman parte de los sustratos que se producen en la empresa. Nosotros, una línea de trabajo que tenemos en ese sentido es la producción de sustratos para terrazas verdes, que creció mucho, y hay algunos materiales que se utilizan en esos sustratos, como la carbonilla, tienen un impacto negativo, digamos, en cuanto a las mediciones. Bueno, eso es un poco en líneas generales, a qué se debió el aumento, y también a la precisión de la información relevada, ya que era el segundo año que estábamos trabajando en el proyecto, y bueno, fuimos aprendiendo durante la primera medición. A la segunda hubo mayor precisión en el armado, ¿no? Bueno, como conclusión general que se sacó en ese momento, eh, digamos, logramos detectar que se han relevado proyectos similares que lograron certificar créditos de carbono en tratamiento de compostaje, lo cual era un punto atractivo para continuar con este proyecto. Bueno, y existen varias metodologías para certificar proyectos de compostaje, pero todas poseen procesos de desarrollo y verificación extensas y complejas, con lo cual ahí ya empezábamos con, con las dificultades. Para esas metodologías era necesario verificar y acreditar las líneas de base del proyecto. En este caso, ya aparecía el CEAMSE, que es el centro de exposición más grande que hay acá en la zona de Buenos Aires, como línea de base para la posibilidad, digamos, de nosotros avanzar sobre un proyecto de certificación. Bueno, y otro punto muy importante que se evaluó eran los costos de certificación comparados con la posible obtención de créditos de carbono y los precios de esos créditos en el mercado voluntario, que son muy variables y hacen o hacían difícil la evaluación previa del proyecto, ¿no? Bueno, si bien el modelo de venta de créditos directos no resulta eh, rentable, digamos, dentro de este análisis por los costos y las posibilidades de venta y los precios de los créditos, bueno, decidimos continuar con la posibilidad con la inquietud de ver la posibilidad de obtener créditos, y bueno, en un congreso de ASACOM en Mendoza conocí un ingeniero francés que está en Argentina con un proyecto también de tratamiento de residuos, y por un contacto de él terminamos hablando con una consultora española, eh, con la cual hicimos una especie de asociación para el armado y presentación del proyecto que estamos desarrollando en este momento. Se armó el proyecto, tuvimos la auditoría, tuvimos la auditoría a fines del año pasado. Acá está el listado de la documentación principal que nos pidió la auditoría o la auditora.
el primer punto estaba relacionado a todo lo que es la documentación legal de la empresa, las habilitaciones, los permisos, estatuto, actas, habilitaciones. El punto 2 estuvo, digamos, relacionado a la línea base que se tomó, que es el SEAMSE, con lo cual se hizo una visita al SEAMSE que fue, bueno, no fue muy amplia porque no tuvimos el permiso de acceso que hubiéramos querido, pero bueno, se hizo una visita, una inspección visual. Eh, Luego, bueno, se hizo todo el relevamiento de los periodos auditados. El proyecto va del año 2019 al 2029, serían 10 años. Estamos aplicando una retroactividad que permite el sistema, con lo cual estamos trabajando desde octubre del 2019, digamos, como periodo, ¿no?, de inicio. Con lo cual se relevó toda la información de los residuos recibidos, procesados, identificados de origen, cantidades, bueno, volúmenes, el compost producido, la comparación de compost producido, vendido contra los ingresos o toneladas de residuos a planta. Bueno, se auditó toda esa documentación y se hizo una división primaria, digamos, en lo que eran residuos de origen industrial y los de origen vegetal. También se hizo un relevamiento de los manuales de procedimiento internos de la planta, manuales de seguridad e higiene, manuales de producción, se auditaron los monitoreos ambientales. La planta tiene, bueno, por un tema legal y de responsabilidad, tiene monitoreos permanentes de agua, de suelos y de aire. Eso fue parte también formó parte de la información que solicitó la auditora. Después también se hicieron análisis de, de consumo de energía eléctrica, de combustibles, como puntos, digamos, que suman al cálculo de emisiones, análisis de bienes de uso de la empresa para compararlos con los estándares de consumo internacionales, que bueno, en este caso los estándares son distintos en Argentina, por ahí comparados con Europa, donde los equipos, los motores a explosión ya tienen mayor incorporación de tecnología para reducción de emisiones. Acá no existe todavía, no hay disponibilidad y tampoco hay, bueno, no sé si no es que no hay necesidad, pero todavía no se exige. Eh, bueno, todos los análisis de los informes anteriores de medición de huella, ¿no?, de que se hicieron en el año 2021 y 2022 con Colibrí, la consultora que hizo ese trabajo. Y por último, se tuvo también bastante en cuenta todas las acciones de la empresa en la comunidad, el relevamiento de la cantidad de empleados, cantidad de mujeres que trabajan, los domicilios, los medios de transporte, cómo llegan a la empresa, el relevamiento de reuniones con vecinos de la planta para evaluar la participación en la comunidad, con mejoras, ya puede ser en aportes, reparación de caminos, después también, bueno, documentando todas esas acciones, también todo lo que es la parte de donaciones, charlas, visitas educativas a la planta, que permanentemente tenemos, de universidades, técnicas o de organismos gubernamentales. También el registro de sugerencias de empleados y el estado de sugerencias, ese punto también lo tomaron como importante, y encuestas a clientes sobre la conformidad del servicio y los productos que genera la empresa. Bueno, eso es un poco la experiencia nuestra. Esto todavía no terminó, con lo cual estamos bueno, en pleno proceso del proyecto y esperando en este momento el informe del auditor para ver cuáles son los pasos que siguen. Y bueno, no tengo mucho más para compartir. Cada paso que vamos dando vamos aprendiendo algo nuevo. Así que bueno, por ahí más adelante les puedo contar en qué termina esto. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Gabriel, por tu participación, por tu intercambio. Bueno, ahí dejamos abierto el chat para preguntas para Gabriel, que puede ir respondiendo ahora mientras presenta Felipe y después para el intercambio final, ¿sí? Adelante, Felipe. Felipe, está cerrado tu micrófono, ¿no se escucha? Agora, vocês conseguem ver minha tela? Sí, perfecto, Felipe. Quien quiera escucharlo en portugués puede y si no, se pasa en el canal en español. Então, Adelante, Felipe. vocês querem um tempinho para trocar para o espanhol ou posso seguir? Quem ainda não se familiarizou com a. Continuemos, Ok, tá continuemos. bom. Sí, Então, el canal, como les indicamos al inicio, está en la barra en más, donde se encuentra interpretación, español o portugués, pueden seleccionar. Adelante, então, Felipe. maravilha. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre a experiência da Associação Brasileira de Compostagem, da experiência da Smart Compost e também trazer alguns dados inéditos que a gente tem trabalhado. Bom, eu vou começar apresentando a Associação Brasileira de Compostagem. Eu já vi que tem vários brasileiros aqui, mas para os nossos colegas latinos, tem argentinos, tem pessoas de outros países também. Então, nós somos uma associação nacional que foi fundada em 2022 e nosso trabalho concentra-se em três pilares: o fortalecimento do mercado, a colaboração com políticas públicas e sensibilização e engajamento social. Então, nosso objetivo é promover a prática de compostagem sustentável e resiliente no país. Hoje nós somos mais de 70 associados, representamos o mercado de compostagem do Brasil. Temos aí uma rede social e o que nos confere, né, um grande engajamento e essa visibilidade ela é importantíssima para a compostagem no Brasil. E os dados da última semana de compostagem que nós fizemos nos indicaram aí 880 por dia, semanais, de resíduos compostados no Brasil. Então, precisamos crescer esse número e é para isso que a gente está aqui. Bom, vocês já me apresentaram no começo, mas tenho aí 15 anos de experiência e coloquei aí que eu tenho 15 anos, eu tenho mais de 30 árvores plantadas aqui na região de Sorocaba, onde eu moro. E é daí que vem a minha experiência em usar o composto e fazer a compostagem. Nota importante, essas observações que a gente está tratando hoje aqui não representam ainda o colegiado da Bicompostagem, são dados preliminares e estamos trazendo aqui algumas discussões que nós tivemos em pequenos grupos, né? Como eu disse, a gente tem discutido bastante sobre a questão de crédito de carbono, tá? E a gente entende que é necessário um conjunto de documentos para que a gente tenha aí uma regulamentação desse mercado e fortalecimento. Tá? Então, aqui falando, né, sobre o processo em si, o pessoal já falou bastante, né? É importante dizer que o resultado do material ele é estabilizado, né, com propriedades e características completamente diferentes daqueles que lhe deram origem. Ou seja, se eu recebo esterco, eu não estou vendendo esterco, eu estou vendendo composto. Se eu estou recebendo lodos, eu estou trabalhando para esse lodo para ele virar aí um composto orgânico excelente para a agricultura. Então, o problema da compostagem é que, apesar de ele ser o método mais barato para trabalhar com a matéria orgânica, né, os aterros ainda são balizadores de preço que têm custos muito menores. Então, de um preâmbulo interessante, de um background interessante, que é a disponibilidade de áreas, a disponibilidade de carbono, a regularização da atividade aqui no Brasil, que ainda é bastante complexa,
A gente tem aí impactos frequentes do greenwashing no mercado, que vem aí desse pessoal da incineração, da pirólise, até tem aí abordado aí o mercado, trazendo coisas que ainda não são realidade, entre outras soluções mágicas que são apresentadas aos nossos governantes. É importante dizer a todos, né? O resíduo não desaparece, ele se transforma. E no caso da compostagem, ele se transforma num ativo ambiental importante. A compostagem, ela deve ser sempre aeróbica, né? Gerando sempre CO2 e água. Não vou entrar nas fórmulas, mas a gente tem aí o principal subproduto tem que ser o CO2 e no caso aí a gente chama de CO2 biogênico, né? Mas em anaerobiose, a gente tem geração de metano, a gente tem geração de ácidos voláteis, a gente tem geração de gás sulfídrico, amônia, né? E a gente tem subprodutos que muitas vezes são indesejáveis não só para o processo, em termos de odor, mas como também para a carga que isso traz aí de gás de efeito estufa, né? Então, o metano, a amônia e os óxidos ou componentes nitrogenados e os gases orgânicos voláteis, eles têm, nós temos interesse nele porque eles indicam a presença de odores, a presença, a melhoria ou a piora da qualidade do ar e tem na questão dos gases do efeito estufa. Então, a gente precisa entender todo o contexto, como é que cada usina de compostagem está instalada, como é que está a modelagem, né, dos processos atmosféricos, para que a gente entenda quais são os métodos adotados. Então, eu coloquei aqui três grandes métodos, que são as pilhas estáticas, elas podem ser essas pilhas grandes, podem ser as pilhas reviradas, podem ser as pilhas aeradas, e cada uma delas vai ter uma característica. Toda pilha, eu não vou entrar aqui na questão das fórmulas, o Hernan já falou, mas toda pilha no centro dela tem mais calor e você normalmente tem uma convecção de ar que é natural. Quando você tem essa convecção de ar que a pilha não permite que você tenha uma boa convecção de ar, você vai gerar condições parcialmente anaeróbicas ou totalmente anaeróbicas. Fala aqui sobre condições parcialmente anaeróbicas, a gente está falando justamente dessas variações aqui que a gente vê, eu peguei aqui, né, de uma publicação científica, a variação da concentração de oxigênio dentro da pilha de compostagem, indicando em muitos momentos menos de 10%. E se a gente pegar aqui 10% a uma temperatura de 60 graus, a gente tem pilhas o que pode gerar problemas de odores e problemas de geração de gases de efeito estufa. As pilhas ficam anaeróbicas muito rapidamente. Aqui é um material do Peter Moon que mostra, né, que em 25 minutos a pilha pode ficar completamente anaeróbica. Aqui eu peguei isso aqui de uma apresentação do Greg aqui da Virginia Tech para falar sobre essa ao longo do tempo. E isso tem aí um impacto muito grande nos processos de compostagem. E aí a gente tem que ressaltar que processos diferem entre si. Então, as pilhas estáticas aeradas tendem a ter um fator de emissão de metano menor. Por quê? Porque é um processo mais técnico, é um processo que você tem um melhor controle de aeração e é um processo que você tende a ter, apesar de aqui estar apresentando uma variabilidade, mas a mediana aqui ela é talvez a mais baixa, sem considerar a questão do laboratório. Se a gente considerar processos aerados estaticamente, pilhas estáticas aeradas e leiras, né, que é um dos métodos mais comuns, pode ver que aqui ele nem coloca a questão de pilhas passivamente aeradas, que são aquelas que eu mostrei no começo. É importante dizer que a gente tem uma variação muito grande e a possibilidade de anaerobiose demonstrada aqui pelo fator de emissão de metano, que é bastante importante. Então, aqui
né, dentro dos nossos pontos, né, a gente precisa separar a matéria orgânica, né, do aterro sanitário e ter o melhor processo de compostagem possível. E esse processo ele tem que ser necessário. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem processos de recebimento que envolvem a questão do manifesto de um documento emitido pelo governo, a nota fiscal ou outros documentos de recebimento. A compostagem também precisa ser rastreável, a gente precisa saber a temperatura da pilha ao longo do tempo, a umidade, como é que for a emissão de gases e como é que está a redução de patógenos nessas pilhas. E o composto orgânico também precisa ser analisado em termos de qualidade, lotes e manter a rastreabilidade para que caso eu tenha algum problema no meu composto orgânico, eu consiga identificar quem foi a origem desse problema. E esse é um processo que a gente tem conseguido monitorar, né? A gente tem a Smart Compost, e a Smart Compost tem trazido informações muito interessantes a respeito dos processos de compostagem. Aqui é uma foto do dashboard, onde a gente tem aí amônia, metano, gás sulfídrico e VOC. A gente monitora esses parâmetros. E aqui a gente tem questão, né, de temperatura e umidade. Quando a gente fala de monitoramento em tempo real, né, quando a gente fala de monitoramento de gases em pilhas de compostagem, a maior parte, ou até hoje, tudo que eu conheci de medição, aonde você vai ou coletar o ar de dentro da pilha, que você pode estar inferindo num erro amostral, porque a pilha ela é um ambiente de tratamento, né? Ou você pode pilha em diferentes da compostagem. Eu acho que é importante dizer que quando a gente está avaliando aqui esse processo, quando eu estou coletando esse ar aqui, eu estou coletando ele neste ponto, eu estou coletando ele neste ponto, eu estou coletando ele neste ponto ou neste ponto. Então, o que a gente tem tentado trazer? Um equipamento que não tenha uma precisão analítica, a gente não está trabalhando com uma precisão analítica aí como o que é feito em laboratório, mas a gente trabalha com um monitoramento constante desses gases para que a gente entenda, né, o que está acontecendo nas pilhas de compostagem. Aqui eu peguei um período de tempo pequeno, né, justamente para entender, né, para que a gente entenda que esses métodos, apesar de serem bastante precisos, eles podem ser amostrados em tempos inconvenientes, né? Então, se eu amostrar aqui ou aqui, eu estou pegando uma condição de pilha diferente desta e desta. Então, a gente pode estar dizendo que o processo está muito ruim ou que o processo está muito bom, e isso pode não ser a realidade de cada pilha de compostagem. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente precisa entender que essa medição aqui deveria também, né, seguir o processo de geração de crédito de carbono. Então, se a gente colocar aqui dentro do mercado, né, a gente tem aqui os compradores de crédito de carbono, a gente tem os produtores de crédito de carbono e a gente tem o fluxo de dinheiro, né? Então, o maior dinheiro acaba indo para o comprador, que paga caro, e o menor dinheiro acaba vindo para o composteiro, né? Porque você tem uma cadeia grande, você tem aí uma tecnocracia bastante complexa para que você consiga atingir esse mercado. E ao contrário disso, né? Aqui o poluidor aqui é o que menos tem trabalho, porque basta ele gastar dinheiro para compensar suas emissões. Não estou dizendo que isso está errado, muito pelo contrário, né? Existe esse mecanismo para isso mesmo, mas você tem uma disparidade entre geração da receita com o trabalho realizado. Aqui a gente tem algumas normas, eu usei aqui o material da Zelo Ambiente, que é uma empresa que tem trabalhado conosco aí na Associação de Compostagem, na Associação Brasileira de Compostagem, para dizer quais são essas metodologias aceitas, e nós estamos estudando todas elas, e a gente precisa clarificar essa visão, a gente precisa colocar um óculos aí e entender melhor o que está acontecendo.
Então, a gente defende que exista um arranjo setorial, né, para a certificação dos créditos de carbono. Por que esse arranjo setorial? Esse arranjo setorial necessariamente tem que envolver os composteiros, tem que envolver as empresas que fazem compostagem. E isso vai aprimorar a informação de quem compra, ou seja, ele vai saber o que ele está comprando, ele melhora a clareza das pessoas que querem participar. Então, a gente evitaria perguntas de quanto eu preciso gerar, quanto eu preciso receber de resíduo para poder gerar o crédito de carbono, né? Ou, né, qual é o fator de emissão? Então, eu acho que quando a gente trabalha dentro de um arranjo setorial, a gente trabalha dentro, né, de um processo de certificação, no processo de auditoria e critérios claros. E também auxilia os governos a entenderem como está sendo calculado. E isso fortalece o mercado e fortalece o produtor, aumentando a confiabilidade desse crédito gerado. Então, a gente tem aqui no centro o mercado de carbono, de preço livre, as organizações que necessitam desse crédito e as associações nacionais e os pátios de compostagem recebendo os resíduos orgânicos. Então, para isso, a gente precisa de um arranjo robusto para validar os dados desses pátios de compostagem e evitar com que pátios de compostagem surjam apenas para gerar crédito de carbono, sem fazer o processo correto, da forma correta. A gente trabalha dessa forma dizendo para as organizações que precisam do crédito, olha, esse é um crédito bom, esse é um crédito que não é podre, esse aqui é um crédito bacana, né? Ele foi auditado, está dentro de um framework, e dessa forma o mercado valoriza melhor esse crédito. Tanto é que existem valores de crédito diferentes para diferentes tipos de negócios. Então, pontos importantes desse modelo que a gente tá pensando, né? Então, a primeira coisa é o cumprimento legal. A gente precisa cumprir. Aí eu usei aqui as APPs, que são áreas de preservação permanentes no Brasil, que precisam ser mantidas, e essa é uma das características, né? A gente precisa manter essas áreas que estão lindeiras aos cursos d'água, e cada tipo de curso d'água vai ter a sua característica. A gente precisa trabalhar na drenagem local, que é a questão de evitar com que qualquer água entre, qualquer água saia do pátio, e que essa água e eventualmente um percolado, né, desça aqui e vá para o rio. A gente vai, né, pensar nos impactos para o solo, não é? Um impacto no solo e um impacto relacionado a emissões atmosféricas. Estou usando essa foto é do nosso pátio, e então estou fazendo aqui um meia-culpa aqui. Então, cumprimento legal. Então, a gente precisa saber todas as licenças que existem, federais, estaduais, municipais, se existe o registro do composto, se existe análise dos resíduos recebidos, qual é a análise do composto gerado, se está respeitando a APP e outra legislação florestal ou outras necessidades legais, e também fazer aí o controle adequado dos recebimentos, garantindo que cada recebimento tenha o seu lote de processamento e o seu crédito gerado. Então, o monitoramento da legislação aplicável ao negócio, cumprimento de obrigações sociais, cumprimento de obrigações previdenciárias, cumprimento de obrigações trabalhistas, registros necessários dos órgãos de classe, treinamentos de equipe e o monitoramento do cumprimento. Então, não adianta só se levantar, né, esses dados, você precisa ter essa análise periódica desse monitoramento de cumprimento da legislação aplicável. Impactos na rede hídrica, né? Como é que a gente monitora os impactos? Existe um projeto de drenagem, existe um valor de capacidade de reservação de água compatível com o tamanho do pátio, existe uma análise periódica desse percolado, existe capacidade natural de impermeabilização, né? Ou é necessário colocar manta, eventos climáticos ou catastróficos estão considerados nesse cenário de operação. Então, isso são impactos que podem ocorrer na rede hídrica, sem considerar aí a questão, né, de você ter eventuais acidentes ambientais, de você vazar esse material para os cursos d'água. Impactos no solo, quais são as matérias-primas que eu recebo, o que é mais importante eu receber em área realmente impermeabilizada, o que não é necessário,
qual é o monitoramento da geração daquele chorume, vamos colocar entre aspas, porque todo mundo chama de chorume, mas na verdade o chorume ele só é gerado em condições anaeróbicas ou em condições de falta de boa estrutura das pilhas de compostagem. Existe monitoramento de uma eventual contaminação do solo, existem análises que são feitas. O monitoramento do solo antes, durante e depois da operação precisa ser levado em consideração, porque a gente tem também eventuais contaminações naturais daquele solo, daquela área, a gente nunca sabe onde a gente está trabalhando. E também se a gente tem avaliação de riscos biológicos atrelados à operação, e aí eu cito, por exemplo, que nós estamos aqui no Brasil no começo da pandemia aí da gripe aviária, e como é que a gente está lidando com isso, se a gente está recebendo resíduo contaminado ou não, e se a gente está fazendo o processo correto para descontaminação. Monitoramento de emissões atmosféricas, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Qual que é o que já existe na região e o que não existe na região, por isso que eu coloquei lá no comecinho, né? Entenda as suas condições naturais para que você entenda o quanto você está contribuindo, o quanto o seu pátio está contribuindo. E o monitoramento do processo, monitoramento de temperatura, umidade, monitoramento das matérias-primas em si e o monitoramento das receitas iniciais, que são as fórmulas que o Hernando também falou, que são importantes aí no controle do processo e controle de emissões. É importante dizer que as pilhas variam muito entre si. Aqui são dados reais nossos, tá? São pilhas aí, vocês podem ver as datas. E a gente tem claramente uma atividade maior no começo. Aqui eu estou mostrando o amônia, né? Então, essa pilha aqui gerou, nesse período de monitoramento, 160 ppm de amônia. Essa mesma pilha, essa outra pilha com outra característica, gerou 80 ppm de amônia, nas mesmas condições. Ou, né, no mesmo pátio, com os mesmos operadores, com as mesmas matérias-primas, mas a gente entende que existem variações do operador que tá fazendo a mistura. A gente entende que existem variações nos resíduos de poda que a gente recebe, alguns têm mais nitrogênio, outros menos nitrogênio, alguns a relação CN é mais alta, outras mais baixa. A estrutura da pilha, às vezes eu estou usando mais camas animais, por exemplo, cama de cavalo, que tende a compactar um pouco a mistura, diferente de você usar uma poda triturada, né, numa granulometria legal. Então, a gente tem variações importantes no processo, mostrando claramente, né, que os primeiros 10 dias de processo são os dias mais críticos de emissão. Então, aqui a gente está falando de metano, essa pilha gerou 320 ppm de metano, essa aqui gerou, né, 63, por exemplo. Então, eu estou tratando das mesmas pilhas em diferentes emissões aqui, tá? E aqui a geração de gás sulfídrico. Essa pilha gerou quase 3.000 ppm de gás sulfídrico, essa outra gerou 80 ppm de gás sulfídrico. Então, nós temos variações de processo, e o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que mesmo dentro de um pátio, com operadores treinados, com matérias-primas esperáveis, né? A gente, quando trabalha com um pátio comercial, a gente sabe o que vai chegar, a gente sabe o que se preparar, e isso, ainda assim, nós temos variações. E o que eu quero dizer com isso também, que a gente não pode considerar que toda compostagem tem o mesmo desempenho, que toda matéria-prima tem o mesmo desempenho, que toda técnica tem o mesmo desempenho, porque o processo varia e varia bastante, como vocês podem ver aqui. Então, aqui a gente está comparando a emissão, né, de subprodutos animais, emissão de amônia, né, mais ou menos 700 ppm de amônia, e aqui de biossólido, que é lodo de esgoto, né? Então, a gente tem uma emissão um pouco menor. Aqui, em subproduto animal, a gente está gerando 1.800 ppm de gás sulfídrico, enquanto o lodo de esgoto mostra 1.100 ppm, mais ou menos. E aqui a gente vê uma relação inversamente proporcional, né? Nessa pilha que gerou tudo isso de gás sulfídrico e metano, gerou menos amônia do que o biossólido, né? Então, o que acontece? Aqui também a gente tem inferências de diferentes projetos de sistemas aerados. Todas essas pilhas que eu estou comparando são de pátios aerados, né? Então, a gente tem diferenças
né? E essa diferença do metano, né, a gente atribui justamente à engenharia do pátio, que precisa ser melhor desenvolvida. Então, o design do processo influencia. Fe- Oi? Felipe, aprovecho para decirte que estamos en tiempo para que vayas redondeando, si damos lugar a las preguntas. Tá, tô terminando aqui. Dale. Então, o design do processo influencia fortemente a emissão. Métodos, fórmulas, controle de umidade, aeração, tamanho de partícula e distribuição delas influenciam. Então, aqui eu ia falar um pouquinho das fases, mas considerando esses dados, a emissão de CO2 equivalente por quilo de material nas pilhas apresentadas foi de 0,12 quilos de CO2 equivalente no pior caso e 0,02 no melhor caso, né? Quilogramas de CO2 por quilograma processado. Então, a gente tem valores aí na bibliografia que falam entre 1,7 e 1,4, mas também quando a gente vai ver os pátios, os processos adotados não são os melhores. Então, a gente vai ter gerações maiores pensando lá naquele primeiro box plot que nós mostramos lá no começo. Então, o metano contribui de 53% a 93%, né, do total de CO2 equivalente, e a amônia, no nosso caso, contribui de 6,2% a 46%. Tem uma variação muito grande. E só para comparar, né? Essas emissões parecem ruins, mas se você for comparar com um reator de digestão anaeróbica, a gente tem mais de 10.000 ppm. Essa aqui foi naquele momento que eu tirei a foto, tinha mais de 10.000 ppm de gás sulfídrico, né, e 40% de metano, que nem sempre, esse produto não pode ser queimado, ele só tem um flare lá só para gerar esse gás. Então, vamos lá para o final, né? Então, eu falei bastante aqui, depois a gente conversa, mas a gente falou só do processo. A gente não falou da aplicação do composto e do benefício que isso causa, né, nos solos, e na produção de produtos mais completos e produtos melhores para a nossa saúde e mais baratos para os agricultores. Isso significa aí uma carta de alforria aí para os nossos agricultores, né, em relação às grandes indústrias de moléculas químicas. Muito obrigado, gente. Bien, muchísimas gracias, Felipe, ahí por redondear. Así dejamos unos minutos para el intercambio. Entonces, bueno, dando lugar a este momento del intercambio de preguntas, hemos tenido muchas preguntas en el chat, intercambios vinculados a felicitaciones a nuestros tres disertantes, así que bueno, hago extensiva las felicitaciones. Muchas de las preguntas las han ido evacuando directamente en el chat los disertantes, así que gracias por eso también. Em, Creo que podemos quizá levantar una pregunta del chat que no la han respondido todavía. Me parece que puede ser interesante bueno, para que respondan los tres, pero es dirigida a Gabriel por el trabajo que hizo con Colibrí, con la consultora Colibrí, donde le preguntan si evaluaron la posibilidad de complementar la venta de bonos de carbono generados por el dióxido de carbono evitado a través del compostaje con la comercialización de certificados por la recuperación y reinserción de otros residuos tales como lodos o camas de caballo. Ahí Gabriela respondió en el chat, pero me parece sí, importante que la comparta, ¿sí? Creo que puede interesarles a todos e incluso los otros disertantes intercambiar también. sí, todas las respuestas que pueda dar son de la experiencia hecha hasta ahora, digamos, o sea que capaz que algún otro puede aportar algo más. En cuanto a este punto, lo que considero después de todo lo que hemos hecho nosotros es que la contabilización, digamos, del crédito de carbono asignable a un residuo eh, no se puede duplicar, digamos, ¿no? Nosotros, la obtención del crédito estaría relacionada a la generación de emisiones que tendría ese residuo, que tiene ese residuo en compostaje, comparado con meter ese mismo residuo en un relleno sanitario, con lo cual lo que estamos haciendo es evitación de emisiones
al estar emitiendo dióxido de carbono y no metano. Pero ya está contabilizada la generación de ese residuo en las toneladas que procesamos nosotros, y entiendo de que no hay posibilidades de aplicar otra certificación por la recuperación del residuo. Ya está implícita en el, digamos, en el proceso productivo nuestro y en el proyecto nuestro como menores emisiones. Ujú. Eso es lo que yo entiendo. ¿Alguno, Hernán o Felipe, quieren complementar esta respuesta? Perdón, Violeta, ¿me podrás repetir? Porque justo se me desconectó el Zoom y recién me pude conectar. Sí, ahí te repito. La pregunta tiene que ver con si, se la hacía en particular a Gabriel, pero si habían evaluado la posibilidad, cuando hicieron el inventario con la consultora Colibrí, si evaluaron la posibilidad de complementar la venta de bonos de carbono generados por el dióxido de carbono evitado a través del compostaje. Con la comercialización de certificados por la recuperación y reinserción de otros residuos, acá dicen tales como lodos o camas de caballos, ¿sí? Eh, ¿Sí? Lo- no sé si lo que yo respondí ahora que estoy leyendo la pregunta de vuelta este, está relacionado directamente a lo que están preguntando, ¿verdad? Hay una pregunta cuando se inscribieron en el webinar que por ahí trata como de sintetizar un poco esto de las mediciones que dice cómo definir cuál es el acertado dato para obtener la relación de tonelada de residuos orgánicos compostados con toneladas dióxido de carbono equivalente, y dice, ¿será emisiones reducidas y emisiones evitadas? Tiene que ver un poco como está explicando Gabriel, ¿verdad? No sé si ahí querés complementar, Hernán, eh, cómo hacer esa relación, digamos. Gabriel, te dejo a vos que tenés. Ah, bueno, no, yo ya hice mi opinión respecto al tema que tiene que ver con la experiencia que hicimos nosotros hasta acá. O sea, no, no quiere decir que sea la única posibilidad, pero entiendo un poco lo que decía antes, que digamos, los créditos asignables al tratamiento de un residuo tienen que ver con el proceso que estamos haciendo nosotros, en este caso, y a las menores emisiones de tratarlo en compostaje comparado con que vayan a un relleno sanitario, digamos, ¿no? Entonces, la contabilización no se puede duplicar, no hay, digamos, la acción de la obtención del crédito está en el proceso nuestro, y, y lo que me preguntaban es si la reinserción de estos residuos o la recuperación podría complementar la comercialización de créditos, digamos. Eh, si apunta a la parte técnica, la contabilización es una sola, hasta donde yo sé, y es en el proceso de compostaje. Ahora, si estaba pensando si esto está, por ahí la pregunta está referida a si esos certificados pueden ir a parar al que genera el residuo, digamos. Ahora se me ocurrió, no sé si la pregunta puede ir por ese lado, eh, bueno, eso ya sería un tema más, no hay obligaciones, digamos, pero es un tema que lo hemos pensado en la posibilidad de tratar estos temas con los generadores. Ujú. ¿Querés complementar, Felipe? Oi. Pelo que eu entendi, a pergunta é sobre. Bom, eu não entendi muito bem a pergunta, mas me parece que a gente pode sim ter duas metodologias. Uma para fazer a compostagem em si e outra para aplicação do composto na agricultura, em substituição aos adubos químicos. É essa a pergunta? Mm, no la entendí así yo, la pregunta, pero está bien igual tu aclaración. Sí, quizá hay una mezcla, también salían bastantes preguntas durante la inscripción respecto a el certificado del tratamiento y el certificado
con el del bono de carbono, digamos, si era lo mismo certificar el proceso que certificar la aplicación, ¿sí? Creo que Hernán respondió también eso en el chat, ¿sí? Sí, en la cuantificación habían monitoreado la emisión durante el proceso o durante la aplicación del compost. Y hablaba de un análisis de ciclo de vida completo. No sé si querés complementar, Hernán, también. Sí, sí, completamente. En la presentación no llegué a profundizar en eso, pero claramente, como decía Gabriel también, uno tiene que ver justamente contra qué lo compara y digamos que la película completa, tanto el proceso de transformación del compostaje como el uso posterior de ese compost. Y ese uso posterior, por un lado, va a tener emisiones asociadas, pero también va a evitar emisiones. Entonces, en verdad, en la cuenta, en la balanza, entran muchas más variables que solo las que presenté, que son también, como decía, y Philippe lo introducía recién, entra las emisiones que se evitan por evitar el uso de fertilizantes, que los fertilizantes tienen emisiones fundamentalmente de óxido nitroso muy elevadas. Entonces, lo importante, como decía, es siempre contra qué uno lo compara. Y en la medida en que uno lo compara contra otra cosa y logra contabilizar cuántas emisiones se reducen, es ahí, en esa diferencia, donde uno puede pensar en obtener bonos de carbono. Siempre contra la alternativa que se suele llamar el business as usual, ¿no? Lo que ya se viene haciendo, bueno, hay que compararlo contra eso. Em, Después también algo que se repetía bastante en las inscripciones tenía que ver con cómo veían el mercado de bonos en Argentina y en Brasil para nuestros países y en relación con cuál era la escala mínima requerida para participar del mercado de bonos de carbono. No sé si quién se siente en condiciones de responderla. No, yo puedo aportar de vuelta nuestra experiencia. No tenemos mm, digamos, hicimos el proyecto en base a nuestra planta, digamos, y las averiguaciones previas, si, digamos, tenían que ver un poco con lo que dije en la presentación, los costos del proyecto, los costos de certificación, con la cantidad posible de bonos a obtener y los precios de esos bonos. Y bueno, nos dio una ecuación que podría ser factible, digamos, económicamente rentable, pero también lo hicimos, digamos, en una asociación con la consultora española que generó el proyecto, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese marco en el cual no somos socios de la consultora, en la cual ellos creyeron también en el proyecto y nos asociamos en el armado. Ese fue el formato que hicimos nosotros, con lo cual, bueno, el riesgo de inversión quedó acotado. Pero bueno, no responde directamente la pregunta que están haciendo, pero quería contarles esto porque es una metodología que se podría replicar, digamos, con esta o con alguna otra consultora desarrolladora de este tipo de proyectos, ¿no? Eh, Cuando obtengamos algo, si es que lo obtenemos, podríamos dar respuesta a las ecuaciones, digamos, de toneladas contra créditos de carbono, más allá de que hay situaciones puntuales relativas a los tipos de residuos y demás, ¿no? Acho que uma Bueno, coisa sí. importante a colocar nesse momento é que existem muitas dúvidas sobre a geração e a venda do crédito. E aí, quando a gente volta lá para aquela minha fala da criação de um framework nacional, é justamente para isso, para dar essa transparência para as pessoas saberem, né? Porque se você entrar na bolsa de valores, você consegue lá ver, né? Não quem exatamente comprou, mas o preço negociado, né?
Não estou dizendo que precisa ser igual à Bolsa de Valores, mas é necessário que exista uma transparência, né, maior, inclusive, né, dentro desse panorama da certificação, né, a pessoa deveria poder acessar quais são as normas, como é que ela faz para participar, quem que, né, comercializa isso, quais são as empresas que estão comprando, por que estão comprando. Eu acho que senão fica tudo muito. Esse conhecimento fica muito compartimentalizado e a gente não tem acesso a todas as informações. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa transparência de dados, né? E é isso que a gente acaba fazendo. A gente defende, né, essa criação de um mecanismo nacional justamente por causa disso. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas nuevas. Felicitaciones, muchas gracias, están saludando. Em, Creo que podemos dar por finalizado este webinar, darles las gracias. Sí, dicen excelentes expositores, muchas gracias, gracias por compartir las experiencias, agradezco las exposiciones. Este, bueno, decirles que les damos las gracias a cada uno de los disertantes y como representante de ASACOM en este webinar le damos las gracias también a Delterra por haber convocado a la Asociación Argentina de Compostaje a coordinar esta serie de webinars. Así que, bueno, invitamos a cada uno de los participantes a que vean las grabaciones de los 4 encuentros, tanto en el canal de YouTube de Delterra como en el canal de YouTube de ASACOM, van a poder encontrar esta y la serie de webinarios anteriores. Así que muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias Sebastián, gracias Felipe, Gabriel y Hernán. Bueno, muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias Eu a que todos. agradeço. Bien, Muito obrigado. Un gusto. Chao, chao, hasta la próxima. adiós. Hasta luego. Bueno, ah,